Shalom, shalom, Javerín para todos. ¿Qué tal? Un placer nueva vez estar con todos y cada uno de ustedes, su amigo y hermano Jim Francis. Quiero proseguir con el recuento del libro de Nehemías. En esta ocasión vamos a traer un breve resumen del libro de Nehemías. Para que podamos, ¿verdad?, tener un conocimiento más amplio de este libro y de esta historia bíblica, ¿verdad? El libro de Nehemías contiene, como todos sabemos, la historia de los judíos que regresaron a Judá después de la cautividad babilónica. Nehemías era un alto funcionario en la corte persa de Artajerjes. Pidió el gobierno de Judá para poder construir los muros de Jerusalén. Llegó a Judá cerca del 446, 445 antes de la era cristiana, ¿verdad? Casi 100 años después que el primer grupo de exiliado había regresado. Podemos ver, ¿verdad?, en el libro de Nehemías el poder abrasador de la oración. Nehemías, como nos muestra el libro, era un hombre de oración. El libro comienza y acaba con una oración. Nehemías confesó, vemos aquí, sus pecados y los pecados de su gente, y también le recordó al Señor sus promesas, y entonces se ofreció a ser el siervo de Dios para hacer algo al respecto, ¿verdad?, sobre el aprieto que tenía Jerusalén. Nehemías, en todo el recuento de esta historia, en una ocasión le dice manos a la obra a todos sus compañeros. O sea, el trabajo para reconstruir los muros fue organizado y dirigido por él. Cada miembro de la comunidad tuvo una área específica de responsabilidad. Nadie puede hacerlo todo, eso lo sabemos, pero toda persona puede hacer algo. Que la variedad de trabajadores, sacerdotes, gobernantes, mujeres, artesanos y aún los judíos de otras ciudades, algunos estuvieron dispuestos a trabajar de manera extra o en forma extra para poder lograr en poco tiempo la reconstrucción de los muros, de las puertas quemadas y caídas de Jerusalén. O sea, en todo esto siempre vamos a encontrar oposición. O sea, siempre que vamos a hacer algo o queremos hacer algo para Dios, hablando siempre en el sentido espiritual, siempre que queremos hacer algo para Dios, siempre tendremos oposición, tendremos opositores, personas que se opongan. O sea, donde quiera que la gente de Dios comienza a hacer la obra de Dios, habrá oposición. En este caso, en el caso de Nehemías, fueron Sanballat, un funcionario público en Samaria, Tobías, el amonita, y Gesem de Arabia, quien es también llamado Gasmú. Esto lo vemos en el capítulo 6. Estos tres hombres malvados no pertenecían a la nación de Israel. De hecho, amados, los amonitas eran definitivamente enemigos de los judíos. Esto podemos darnos cuenta de esta enemistad en el libro de Deuteronomio 23, versos 3 y 4. ¿Cómo afrontó o cómo confrontó Nehemías este nuevo ataque? Bueno, él oró y puso guardia de día y de noche. Los muros fueron terminados, según la historia, ¿verdad?, en 52 días. O sea, los muros que
que Gesén el árabe, que Sanbalat, Tobías, decían que una zorra pasaba y lo destruía, en 52 días fueron terminados. O sea, ¿qué hizo entonces Nehemías? Dedicó los muros. Esdras y Nehemías dividieron a la gente en dos grupos, en dos grandes grupos, con Esdras dirigiendo uno y Nehemías el otro alrededor del muro, ¿verdad? Dedicaron, ¿verdad? Todo el tiempo para hacer el trabajo. Cuando la gente dedicada se une fervientemente a dedicar el trabajo de Dios, siempre experimentarán la bendición de Dios. Y Dios siempre le va a dar la salida, le va a dar la victoria. Cuando Nehemías regresó a Babilonia por un tiempo, dejando el gobierno de la ciudad en manos de su hermano, cuando regresó, descubrió que la gente había vuelto a sus andanzas. Se encontró con que los hombres judíos habían repetido el pecado de casarse con mujeres extranjeras. De hecho, aún los sacerdotes habían pecado de este modo. Fue necesario que este valiente líder confrontara el pecado honestamente y lo juzgara. Otro pecado fue el fracaso de la gente para sustentar a los sacerdotes y levitas. Nehemías, vemos aquí en la historia, reprochó a la gente y estableció un sistema confiable para que los sacerdotes lo siguieran. Siempre pidió la ayuda de Dios durante todo su ministerio. O sea, la desobediencia acerca de todas las claves establecidas por Dios fue un problema grave. Los trabajadores fueron ocupados en los días que no debían hacerlo, y los comerciantes realizaban diversos tipos de ventas en el día de adoración al Señor. O sea, cada uno de nosotros debemos saber que cuando nos responsabilizamos para ejecutar algo para la obra de Dios, por encima de todo y de todos debemos cumplirlo, porque Dios siempre estará de parte de la gente obediente. Quien obedece, Dios está con él. O sea, a mi vida personal, ¿cómo yo puedo aplicar esto? Bueno, hay 4 principios importantes que se derivan de Nehemías. Hay un principio que es la obediencia a la voluntad de Dios. La obediencia a la voluntad de Dios nace a menudo de la compasión. O sea, se requiere la cooperación como principio número 2. Se requiere la cooperación con otros para llevar a cabo la voluntad de Dios. Número 3, la confianza es un fruto de la oración ferviente y de la proclamación de la palabra de Dios, en la que se revela su voluntad. Y como principio número 4, la valentía, que debe manifestarse con tenacidad, que rehúsa todo compromiso en la que toca hacer la voluntad de Dios. O sea, cada uno de nosotros es imprescindible que cuando vayamos a hacer lo que nos toca de parte del Señor, lo hagamos con estos principios: valentía, confianza, obediencia y cooperación. Cooperar en todo. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que Nehemías regresa del exilio para reconstruir las murallas de Jerusalén. Esto específicamente lo vemos. O sea, la primera sesión del libro trata de la muralla de la ciudad para mantener su integridad como pueblo. Judá y Benjamín tenían que protegerse de quienes vivían fuera de la ciudad. O sea, en el periodo en que se edificaba la muralla, los creyentes que trabajaban en la obra bajo la dirección de este dinámico líder se sobrepusieron al desánimo, las burlas, las conspiraciones y las amenazas y agresiones físicas. Pero el hombre valiente sobrepasa todo límite, aunque haya dificultades. Así que
Dios te bendiga.